Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este viernes 31 de marzo del año 2023. Son las 9:45 y en este momento vamos a escuchar nuevamente el comentario de nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Nayib. Sobre la referencia que hizo a las escuelas musicales, la compañera Julieta Tejada quería hacer referencia a una información que hoy recoge el Listín Diario. En Baní, en la provincia de Peravia, en su municipio de cabecera, hay una escuela de música llamada Carlos Manuel Maquini. Esta escuela de música tiene una particularidad. Ha conseguido el apoyo de varias instituciones, de un patronato de la propia comunidad banileja. Tiene actualmente 81 adolescentes que están, de hecho, ya capacitados para tocar instrumentos musicales, y tiene una lista de 1.450 muchachos que esperan ingresar a la espera de que se amplíen sus capacidades. Esta escuela, que en muchos aspectos ha sido exitosa, ha logrado primero el apoyo de una parte del sector privado de su sociedad y de que una organización suiza, hablando de Suiza, ahorita Nayib mencionó un oyente nuestro, en la Confederación Helvética, que es el nombre oficial de esa nación, llamada Música sobre los Mares. Esa fundación que desde esa nación europea, centroeuropea, toma instrumentos de escuelas musicales que allá operan, que ya están utilizados y que son sustituidos por instrumentos nuevos, y los envía a zonas vulnerables de América Latina y el Caribe, entre ellas esta escuela de Baní. Ahora, yo quiero señalar un aspecto. ¿Por qué esta escuela ha tenido cierto éxito y otras no? Porque ellos han tenido la virtud, la suerte, la coincidencia, lo que usted quiera, de que fuera de la política cultural del Estado, del municipio, del Estado central o del propio Ministerio de Educación, ellos han logrado, y qué bueno, que fuerzas vivas de su propia comunidad apoyen y que una institución foránea pues le haya dado ese apoyo. Ahora, ¿qué demuestra esto? Que si usted no tiene esa suerte, esa fortuna, esa diligencia, ese interés, carecemos actualmente de la estructura para lograr que, por ejemplo, la música, que al igual que el deporte, son dos aspectos de la formación humana en edades tempranas, que ayudan a entender el mundo. ¿Por qué ayuda la música y el deporte a entender el mundo? Porque si la música es el arte de bien combinar los tiempos y los sonidos, se tiene que aprender una métrica, se tienen que aprender unas reglas, se tiene que aprender un orden. Y en la música en sí misma, sobre todo la música escrita, la partitura es un lenguaje. Y todo lenguaje que se aprende, sea un lenguaje en sí mismo, una lengua, inglés, francés, cualquier lengua vernácula, o un lenguaje complejo, como es el lenguaje musical, como es el lenguaje de programación, como son otros códigos, eso tiende a incrementar las capacidades del cerebro humano de dar respuesta a problemas complejos. ¿Quiere decir esto que aprender música te va a solucionar la vida? No, obviamente que no, pero es un acompañamiento extraordinario que te hace sensible a aspectos de la cultura que bien tiende la gente a ignorar. Hay gente que viendo una película no es capaz de captar que la banda sonora de esa película está inspirada en obras clásicas, porque si nunca yo en su vida una obra clásica, ¿cómo rayo vas a ver que esa es la 8ª sinfonía de Beethoven? ¿Cómo vas a ver que está escuchando una partitura clásica de Bach o de Wagner o de cualquier otro de los... Entonces no puede. Por ejemplo, en una de las salsas más famosas de la historia, y Nayib, que es un melómano, esencialmente de Richie Ray y Bobby Cruz, en sonido bestial, que para muchos, si no es la mejor, una de las mejores salsas de la historia, hay un momento en que la partitura de piano está tocando una partitura de Tchaikovsky acelerada, y lo dice, incluso lo pregonea en uno de los cantantes de esa histórica orquesta en su salsa. Ahora, ¿cómo se hace esa asociación cuando usted nunca en su vida sabe quién rayo es ese tigre? Es elemental. Por eso no es una necedad, ni es tampoco esnovismo, porque hay gente que cree cuando se habla de esto, esto que, oye, lo que estos quieren, que los muchachos, que los que están en Dembow sepan de Bach. No, lo que queremos es que sepan de todo. Lo que queremos es que así mismo como Bobby Cruz y Richie Ray, que estudiaron en escuelas musicales del municipio puertorriqueño, ¿qué hicieron ellos? Salsa. Ellos no hicieron música clásica. Ahora, le sumaron a la cultura musical del Caribe las capacidades que da a conocer esa base. Juan Luis Guerra estudió en Berkeley. Exactamente, y pudo darle al merengue ¿qué? Su influencia cultural universal de música de Togo, de Camerún, de Benín, de la música haitiana. Atención, los ultra mega hipernacionalistas que desayunan un haitiano crudo cada mañana, que creen que no puede haber influencia del compa haitiano o del propio merengue haitiano, que existe. Y que dicho sea de paso, Juan Luis homenajeó en algunas de sus
producciones en el momento que estuvo, sobre todo en Karen Records. Definitivamente que... Wilfrido, el merengue haitiano lo homenajeó. Sí, el compa. El compa es una influencia. Un día vamos a hablar de eso, de la influencia del compa en la música de los 80, del 80 y los 70. Y yo creo que bien vale la pena para... Hay una canción de Wilfrido que se llama Su clase C, algo así. Sí. No, y el mismo Jardinero tiene en una de sus etapas, porque el Jardinero que es prácticamente... Que es un compa, sobre todo cuando se toca el bajo, que es muy fuerte en la presencia musical haitiana. José Luis, la función social de esas escuelas, de esos espacios, es precisamente para sacar a esos jóvenes del ocio dañino, del ocio negativo. El ocio sin propósito. Del ocio sin propósito, y que ahí puedan entonces pues canalizar sus energías, sus actitudes. Exacto. Y después lo que quieren es ser dembocero, o bachatero. Pero con una mejor base cultural hasta harían su música con mucho más capacidad. Miren, señores, en este minuto que nos resta, en el año 2003, bien o mal, no importa, la República Dominicana decidió, en virtud de una serie de intereses foráneos o de intereses nacionales, no importa el enfoque, en el gobierno de Hipólito Mejía, decidió apoyar la coalición que apoyó la invasión a Irak. No fue el único país de América Latina y América Central que lo hizo. Países como El Salvador, por ejemplo, enviaron también tropas. Y hubo en esa misión de presencia de militares dominicanos, hubo varias características que muchas no se han contado. Primero, estuvieron enclavados en la Universidad de Duguanilla, que es un área que estuvo bajo combate y ataque intenso de las fuerzas con las que combatía la ocupación norteamericana y de otras naciones en ese país. Una vez tomada esa decisión, ¿qué había que hacer? Bueno, hacer lo mejor posible. ¿Y qué era hacer lo mejor posible? Era idóneo que el ejército dominicano enviara allí a sus miembros, no solamente mejor capacitados, sino aquellos que pudieran hacer carrera futura en el ejército dominicano, ya formados como oficiales, que pudieran sacar provecho de las enseñanzas que le dejó el roce con fuerzas militares de altísimo nivel, como el ejército estadounidense, británico y de otras naciones que participaron, aprender de la organización, del manejo de recursos. Una guerra es un ejercicio extraordinario de administración de recursos humanos, técnicos y financieros, donde el agua, la comida, la comunicación, las estrategias, los ejercicios de preparación, la aplicación de conocimientos, está puesta a prueba las 24 horas del día. El conocimiento de las tecnologías militares, de armamento, balas trazadoras, miras, uso de visión nocturna y una serie de elementos que estaban en boga en ese entonces dentro de la ingeniería militar, debía darle a los quienes allí participaron unos conocimientos que luego pudieran ayudar en un principio de reforma, de modernización y de adaptación de nuestras Fuerzas Armadas a los verdaderos retos que hoy tenemos, que ya no son los de Guerra Fría, que ya no es enfrentar la insurgencia en la montaña, enfrentar el foquismo guerrillero, enfrentar esas amenazas. Ahora hay que enfrentar el narcotráfico, ahora hay que enfrentar a las pandillas haitianas que amenazan de alguna manera nuestra seguridad fronteriza, hay que enfrentar las amenazas externas y sobre todo una Fuerza Armada modernizada que pueda ayudar a la defensa del medio ambiente, al conocimiento de nuestro medio ambiente y sumar, como ha sumado, pero tal vez en una capacidad mayor, nuestra Fuerza Armada. Una parte muy mínima de quienes allí fueron, cumplieron eso. ¿Pero por qué lo cumplieron esa parte muy mínima? Porque fue la parte que acudió a ese llamado, a esa misión, habiendo salido de la academia militar. Entre ellos, hay un militar que ahora está en un proceso de la operación, si no me equivoco, olvido su nombre, no sé si es Antipulpo. Coral 5G. Coral 5G. Adán Cáceres, que fue, hay que decirlo, fuera de su imputación, fue siendo muy joven, era un oficial muy joven. Uno de los militares, hay que decir, hasta esa situación que yo personalmente lamento, de mejor hoja de servicio en el ejército. Pero también hay un conocido nuestro, Julieta, Jorán, el coronel Jorán, que es uno de los militares dominicanos de mejor nivel de capacitación y entrenamiento con los que cuenta nuestra Fuerza Armada. Ha sido un instructor toda la vida, además de encargado de seguridad de varias instituciones muy importantes en nuestro país. Ahí estuvo mi difunto amigo Esteban Milletti, que también fue de los veteranos de Irak. Ahora bien, ¿qué ocurrió en la realidad? Y con eso cierro, Josefina. Que fuera de esos miembros en específico, que sí sacaron provecho, conocimiento, que después de ahí ascendieron, que lograron carreras hasta cierto punto ejemplares en la milicia. Al resto, señores, no solamente que no se le aprovechó en nada esos conocimientos, esa experiencia, se le abandonó. Recién llegados aquí se le incumplió. Aquí hubo un jefe de la policía, porque para los que no lo sepan, hubo miembros de la
Policía Nacional que también participaron porque tenían entrenamiento militar de academia, aunque luego habían transferido sus carreras a la policía y aprovechando sus conocimientos, sobre todo los exmiembros de la URT, que era la unidad de respuesta táctica, a ellos se les llevó a Irak, a muchos de ellos. No solamente no se aprovechó eso, es que recién llegaba aquí sentado cuando se suponía iban a recibir ascensos y los premios y las cosas que se le prometieron. Ahí mismo un jefe de la policía molesto de que porque fueron primero a otro sitio, se negó a hacerlo cumplido. Y desde ahí comenzó la desgracia de esos muchachos, de esos hombres que ya hoy muchos de ellos son hombres de edad avanzada. Y se les ha castigado y se les negaron los pagos y las promesas. Yo no voy a hablar, señor, de todo lo que le prometieron, como muchos me han contado, entre lágrimas y frustraciones. Es que ni siquiera se le dio seguimiento psicológico a aquellos que, habiendo vivido noches bajo ataque en Dubonilla, que insisto, sufrieron ataques a los que tuvieron que hacerle frente, ni siquiera se le dio seguimiento psicológico a saber cuántos de ellos tenían estrés postraumático, que algunos lo desarrollaron. Sí, así es. Mira, perdón que yo sé que no hay mucho tiempo, pero quiero dar el testimonio para refrendar lo que tú estás diciendo. Yo tuve la oportunidad de desarrollar una amistad muy de cerca con uno de esos oficiales, Rafael Álvarez, alias El Tíbiro, que me están escuchando, que fueron compañeros de los AM. Y se tuvo que ir del país, salió de la milicia. Los acusaron. Murió porque se enfermó del corazón con todos esos traumas y todas esas situaciones de vivir prácticamente en la miseria. La peor desgracia que le pudo ocurrir a muchos de esos muchachos, hoy hombres ya maduros la mayoría, y algunos que murieron, como mi amigo Mingetti, murieron sin recibir nunca nada de lo que le prometieron. Los acosaron en las instituciones a las que pertenecieron. Parecía que ellos habían hecho algo malo, parecía que fueron a atracar un banco, parecía que... Sí. Parecía que hicieron un mal. A los políticos dominicanos, porque los gobernantes son políticos, hay que cobrarle adelante. Aparentemente. Tú no te puedes ir a cumplir ninguna tarea sobre la base de promesas. Aparentemente. Tienes que cobrar adelante. Qué pena. En los medios de comunicación no le fían a los políticos aquí, porque después que tú le pasaste la publicidad no quieren pagar. Qué pena, Rosendo. Qué pena, Rosendo, que los únicos veteranos de guerra que tiene el país, porque aquí no quedan veteranos de la batalla de independencia, y lo de abril del 65 que me acusan, pero yo tengo mi duda de todos los ahora comandantes constitucionalistas que aparecen, más que el ejército ruso. Con esa salvedad de la guerra de abril del 65, de los que queden vivos, mi respeto a los que de verdad lucharon. Aquí no se aprovechó, se les faltó el respeto, se les conminó. Y algunos de ellos, como a mi amigo Misael Esteban Milletti, se les acosó hasta que lo sacaron de los cuerpos castrenses y murió, y ahí están sus hijos, que jamás sabrán si ese esfuerzo, si ese sacrificio, si ese riesgo habrá valido la pena. Qué lástima. Ojalá, señor presidente, que a los únicos veteranos de guerra con lo que cuenta la República Dominicana, de una guerra, de un conflicto real, algún día, caramba, se solvente con ellos esa enorme deuda que se tiene. Llévatelo, Cundo.